comenzar saludándoles allí a ustedes, su familia, en sus hogares, donde todos los domingos nos conectamos para poder entrar a un servicio, a un trabajo especial del Señor, donde nosotros buscamos siempre allí por medio de este medio la bendición de la palabra de Dios en especial. Bueno, entendemos que ha pasado una semana, pero estamos aquí con mucho ánimo y deseo nuevamente para que podamos conectarnos y de esta manera poder alabar a Dios, adorar a Dios, servir al Señor, porque ese es el culto o la reunión que nosotros celebramos como hijos de Dios. Por eso en esta tarde quiero también que ustedes allí puedan estar clamando al Señor, pidiéndole al Señor para que este servicio sea lleno de la bendición de Dios, que en especial tengamos allí la presencia del Señor, que la gracia de Dios nos esté, digamos, allí respaldando. Es nuestro anhelo siempre, porque sabemos que estamos siempre necesitados de la gracia de Dios. Para ello, quiero también en esta hora orar. Quiero invitarle para que hagamos una breve oración, para rogarle al Señor que Él entonces tome el control de este servicio, la dirección de este servicio, y usted allí clamando en su lugar, en su hogar, allí también, para que el Espíritu de Dios nos unifique y esta oración llegue a la presencia del Señor. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, te alabamos, te adoramos, Señor, porque creo, Señor, que es un momento donde nosotros estamos ya en un servicio, donde en esta tarde, Señor, ya lo vamos a dar, Señor, inicio en su nombre, porque sabemos que todo servicio, Señor, si no lo hacemos en tu nombre, sabemos, Señor, que falta lo más importante. Por eso, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Señor, quiero rogar, Padre, que usted pueda tomar, Señor, mis labios, pueda dirigirme, guiarme y bendecirme en esta tarde, especialmente, Señor, que su Espíritu Santo pueda tomar también el control de mi corazón, Señor, y allí su Espíritu bendito pueda revelarnos, Señor, la bendición de tu palabra, para que, Señor, unido, amado Dios, allí con tus hijos, cada uno en sus hogares, con sus familias, Señor, allí creo que anhelamos, deseamos, Señor, que esta bendición fluya del cielo, por amor, por misericordia. Padre, aquellos que tal vez no pueden conectarse, de alguna forma, Señor, ellos puedan también, Señor, alcanzarles tu misericordia. Si no es quizás directamente, Señor, pero allí posiblemente cuando sean traspasados, Señor, allí también este servicio al día siguiente, Señor, o quizás más tarde, pero Señor amado, anhelo, Señor, que ojalá toda la iglesia, todos mis hermanos, todas las familias, Señor, allí puedan estar realmente, Señor, alcanzando esta bendición. Por eso quiero pedirle, Señor, que su Espíritu Santo pueda, bendito Dios, allí una vez más, ponernos en esta comunión, Señor, donde allí dice que tenemos que estar en un solo pensamiento, en un solo sentir, Señor, para que, Padre mío, tú puedas glorificarte. Gracias en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a pasar a escuchar una hermosa alabanza a continuación. Amén. Yeah.
Bien, vamos a continuar entonces con nuestro servicio, con la lectura de la palabra del Señor. Allí tome su Biblia, tome la palabra de Dios en su mano para que también allí vaya usted y ubique dónde está la lectura de la palabra de Dios para esta tarde. Bueno, quiero decirle que la tenemos en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Repito, Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí tenemos la lectura bíblica para este domingo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ahí en su Biblia, creo que ya ha ubicado la palabra del Señor. Voy a dar lectura a su poderosa y bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que nos da la bendición y nos da esta oportunidad para que conversemos algunos momentos, algunos minutos de la bendita palabra del Señor. Siempre, cada vez que allí leímos la palabra de Dios, encontramos en ella que allí Dios tiene siempre un consejo, tiene siempre allí en su palabra una respuesta, tiene en su palabra siempre allí la fortaleza que necesitamos, la sabiduría que necesitamos, como el Señor allí, ¿no es cierto?, nos va guiando a través de su palabra. Esta palabra es conocida de todo el pueblo del Señor, acerca de el profeta Elías. Hay hasta los niños allí también tienen canciones y alaban a Dios, digamos, también por este profeta. Bueno, por todas las grandes obras y hazañas que Jehová Dios hizo por medio de él. Bendito el Señor. Bueno, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en Israel? Ahí nosotros sabemos que en este reinado nosotros tenemos que decir que el reino, ¿no es cierto?, que donde estaba, digamos, allí gobernando el rey, ¿no es cierto?, Acab, era uno de las, digamos, de los reyes donde no estaba, digamos, conforme, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios primero, porque ellos se separaron, ¿cierto?, las 10 tribus, quedando solamente 2 tribus allí, ¿no es cierto?, en la tribu, digamos, en Judá. Y vemos nosotros que el reino del sur y el reino del norte, ¿no es cierto?, eran diferentes reinos. Y ahí estaba Acab, bendito sea el Señor. Dentro de los reyes anteriores
¿no es cierto? Dice la Escritura que habían hecho lo malo delante de Jehová, pero recalca el reinado cuando comienza, digamos, el reinado de acá, dice que había, digamos, aún todavía, digamos, había hecho, digamos, cosas peores. Entonces, a causa, digamos, de esta, ¿no es cierto?, de este pecado, hablemos, ¿no es cierto?, contra Dios, allí había cosas muy, digamos, realmente repudiables de parte de Dios. Primero tenemos que entender que Acab estaba, su reino lo tenía en Samaria, y allí, ¿no es cierto?, dice que se había casado con una mujer, con Jezabel, y Jezabel, ¿cierto?, una mujer pagana. Ella trajo, digamos, sus dioses, sus ídolos, ¿no? Estaba, digamos, Baal, ¿cierto?, el dios Baal, el dios Acera, y nos narra la palabra de Dios que ahí tenía, digamos, también, digamos, sus profetas, ¿no? Dice, ¿no es cierto?, los 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, y dice que todo esto comían a la mesa, eran, digamos, allí, ¿no es cierto?, parte del reino, digamos, de Acab. Entonces, todo aquello trajo entonces allí también un castigo, un juicio que Dios había determinado hacer con, ¿no es cierto?, con el reino del norte, pues, ¿no? Bendito sea el Señor. ¿Y cuál era, digamos, ¿no es cierto?, la obra, digamos, de juicio que quería, digamos, allí hacer Jehová Dios? Justamente traer una sequía, ¿no? Una sequía, pero en extremo. Bendito sea el Señor. Y para ello envió a Elías, su profeta, para que fuera donde Acab y le llevara, digamos, este mensaje. Bendito sea el Señor. La palabra que hemos leído dice que Elías Tisbita, ¿no es cierto?, él venía, digamos, ¿no es cierto?, de Galaad, era su lugar, ¿no es cierto?, de residencia. Bendito sea el Señor. Y de allí, ¿no es cierto?, Jehová Dios le dice que por la palabra de su profeta, ¿no?, y así lo declara Elías, que no habrá lluvia, ¿no es cierto?, allí, sino por su palabra, y que se declaraba de inmediato entonces una sequía, digamos, donde allí prácticamente todo se transformaba, ¿no es cierto?, en un desierto, hablemos así, benditos, en una falta, digamos, de todo lo que allí proviene por medio del agua, pues, ¿no? El agua es parte de la vida, de la tierra. Allí germinan las plantas, allí están las semillas, allí están, ¿no es cierto?, los campos, allí están las viñas, allí están la higuera, allí están toda clase, digamos, ¿no es cierto?, de frutos, bendito el Señor, y todo, la sequía y todo aquello, ¿no? Ya producía inmediatamente allí una tremenda crisis dentro, digamos, de su reinado, puesto que no había agua para los animales. De hecho, todo aquello era una, digamos, allí un caos. Bendito sea el Señor. Bueno, pero todo lo que viene de la palabra del Señor se cumple. Por lo tanto, la palabra de Elías se tenía que cumplir porque era enviado de Jehová. Bendito el Señor. Alabado sea el Señor, hermano, que entremos, digamos, ¿no es cierto?, en esta meditación. Usted, sígame usted, digamos, ¿no es cierto?, y ojalá, digamos, en su clamor, también donde usted está, ahí en su hogar, bendito sea el Señor. Y lo que nos dice la palabra del Señor, que allí vino la palabra de Jehová a Elías, y un mandato de Jehová Dios. La orden que le da Jehová a su profeta, le dice que vaya a esconderse. Allí dice, en un monte, ¿no?, en el arroyo de Querit. Ahí, digamos, para que le dice, anda y escóndete, ¿no? Bendito sea el Señor. Que esta palabra es importante que usted, digamos, la tenga muy en cuenta, porque allí hay algo que Dios tiene
que nos va, digamos, a entregar el Señor, ¿no es cierto?, solo con esta palabra, ¿no es cierto?, de escondernos o esconderse, o como le mandó, escóndete allí en el arroyo, anda allí, ¿no es cierto?, bendito sea el Señor, y allí he mandado a los cuervos, aquellas aves, les dice Jehová Dios a Elías, los cuervos te van a alimentar y vas a tomar del agua del arroyo. Y Elías, obediente, como buen siervo del Señor, como buen hijo de Dios, él inmediatamente se dirige al lugar que Dios le ordena. Bendito sea Dios. ¿Y qué le dice allí? Ahí la palabra del Señor dice que Elías se fue a vivir allí. Gloria a Dios. ¿No? Mire, se fue a vivir ahí en la cueva. Porque allí había una cueva, ¿no? Bendito sea el Señor. Y en esa cueva, digamos, se mantuvo Elías esperando la promesa que su Dios le había dicho. Y dice que los cuervos le traían en la mañana pan y carne, al desayuno, buen desayuno. A veces nosotros tomamos un tecito y muchas otras cositas más, pero quizás allí, ¿no es cierto?, pan y carne todos los días, no somos, digamos, no tenemos esa bendición, pero Dios tiene lo mejor para su profeta, gloria a Dios, ¿no? Y le dice ahí, ¿no es cierto?, y le dice, también los cuervos le traían pan y carne en la tarde. Entonces podemos ver que Elías estaba cómodo, estaba allí, ¿no es cierto?, bien alimentado, bien protegido, bendito al Señor, ahí en esa cueva. Bueno, por algo el Señor lo mandó en ese lugar. Bendito Dios, porque el Señor siempre se preocupa de nuestra seguridad. Así que usted también tome esta palabra, ¿no? Dios se preocupa de nosotros, de su pueblo, de sus hijos, de nuestra seguridad. Entonces, vamos allí, ¿no es cierto?, a entrar un poquito con respecto a, ¿no es cierto?, a esta palabra donde Jehová le dice, anda allí a esa cueva, digamos allí, ¿no es cierto?, frente al Jordán. Ahí le dice, te van a alimentar los cuervos y vas a tomar agua del arroyo. Escóndete allí, gloria a Dios. Mire, ¿qué podremos nosotros sacar de esto? Porque la verdad que alguien puede pensar, ¿por qué? ¿Por qué Dios, por qué siendo Dios tan grande, tan poderoso, por qué tiene que andar uno de sus hijos, ¿no?, y su profeta también, ¿no es cierto?, escondido? Bueno, Elías tenía que esconderse de acá, porque lo iba a buscar, ¿no? Dice que, es cierto que lo buscó, no solamente allí, en su territorio, dice que fue más allá, fue por muchos lugares a buscar a Elías, porque él culpaba a Elías por la sequía. Bendito sea el Señor, ¿no? Y bueno, ahí vemos nosotros cómo el Señor también, ¿no?, Él permite muchas veces, porque Jehová Dios no solamente quería enviar una sequía, Jehová quería hacer algo más, tenía, digamos, preparado algo más. Mire, entonces vemos nosotros que estuvo bastante tiempo allí, bendito sea el Señor, y la Escritura, la palabra de Dios, nos dice que estuvo escondido ahí, bendito sea el Señor. Pero después de mucho tiempo, o después de un tiempo, dice la palabra, se seca el arroyo. Ya, necesitaba entonces, ahí los cuervos, bueno, le podían traer pan y carne, pero no solamente, digamos, ¿no es cierto?, el alimento sólido, necesitamos agua, ¿no?, para beber. Bueno, se seca el arroyo, pero Jehová Dios
allí él ya tenía preparado algo más para su profeta. Y viene palabra de Jehová al profeta y les dice: levántate de aquí y ve allí a Sarepta de Sidón, porque ahí les dice: yo he mandado a una viuda para que te sustente o te alimente. Bendito el Señor. Y él, obediente nuevamente, que es importante, ¿no? Como él allí recibe el mandato, inmediatamente llega, digamos, allá, viaja, digamos, hasta Sarepta, y allí dice que encuentra a aquella viuda que está, digamos, recogiendo, ¿no es cierto?, unas leñas, porque ella quería, ¿no es cierto?, preparar, dice allí, ¿no es cierto?, su última comida, lo último que tenía, y allí, ¿no es cierto?, dice la Escritura que llega el profeta, y el profeta, dirigiéndose a ella, le pide un vaso de agua. Bendito al Señor. Le dice: tráeme un vaso de agua para beber. Aquella mujer obedece, pero cuando se aleja algunos metros del profeta, la vuelve a llamar y le dice: mire, también tráeme un bocado de pan. Bendito sea el Señor. Y allí la mujer le dice: mire, vive Jehová tu Dios, que recogía unos leños, y lo único que tenemos, porque no tengo pan, pero lo único que tengo, un puñado de harina en la tinaja, y un poquito de aceite que me queda en la vasija. Luego buscaba estos leños para preparar, digamos, allí, ¿no es cierto?, este pan, para comer yo y mi hijo, y después dejarnos morir. Gloria a Dios. Poco triste, digamos, ¿no es cierto?, lo que la mujer allí le revela, digamos, al profeta, pero allí el profeta le dice: no te preocupes. No te preocupes, porque hay bendición para ti. Y voy a leer textualmente lo que aquella palabra del profeta, bendito sea el Señor, les dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí estos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bueno, Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero, le dice el profeta, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Gloria a Dios. Y el verso 14 dice aquí: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros que el profeta llega allí, y por supuesto que aquella mujer, ella también, pienso que con mucho cariño, con mucho amor, allí le preparó aquella pequeña torta que el profeta pidió, porque ya al profeta no le llegaba el pan en la mañana ni el pan en la tarde con su carne, pero él ahora estaba contento, estaba feliz, comer un pancito, como decimos nosotros, un pancito pelado, a lo mejor sin mantequilla, sin una mortadela, bendito sea Dios, pero estaba feliz porque allí, ¿no es cierto?, iba a quizás recibir un poco de alimento. Gloria al Señor. Pero bueno, continuando con este relato maravilloso de la obra del Señor por el profeta, y el profeta se queda, porque la orden era que se quedara allí en la casa de aquella viuda. Y sucede
que mientras pasaron los días, porque van transcurriendo los meses, y allí hay algo, digamos, un poco trágico que ocurre en esa casa. Bendito el Señor. Nos narra la palabra del Señor, alabado sea Dios, cuando dice que la viuda en un momento, ella va y mira a su hijo y ve que su hijo está muerto. Y va donde el profeta les dice: ¿cómo es posible? Tú has venido para dar muerte a mi hijo. Bendito el Señor. Y le dice el profeta: tráeme a tu hijo. Y allí el profeta lo toma, lo lleva, digamos, allí al aposento donde él moraba, dormía, y dice que allí oró a Jehová. Bendito sea Dios. Qué tremendo lo que acontece. Bendito sea el Señor. Y nos narra la palabra del Señor con respecto a eso también. Aleluya, el Cordero. Dice allí: y le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Gloria a Dios. El profeta se aflige también, siente el dolor de esa mujer, porque era su único hijo. Y les dice: Señor Jehová, yo estoy hospedado en esta casa, he recibido la atención de esta viuda, el cariño de ella, pero ¿cómo es posible que ahora se le muera su hijo? Bendito sea Dios. La oración del profeta fue escuchada, por supuesto, por Dios, porque nuestras oraciones son oídas. Nuestro clamor, ¿no es cierto?, en el momento, digamos, de la necesidad, cuando llega ese momento difícil, a lo mejor ahí, cuando vamos allí delante de la presencia del Señor, allí está el oído de Dios escuchando. Y ahí está el Señor, ¿no es cierto?, para dar respuesta. Veamos qué respuesta le da Dios, pues, gloria a Dios para siempre. Sea bendito el Señor. Le dice: aleluya, al Cordero de Dios. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del... dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Gloria a Dios. ¿Cuán larga fue su oración? Cortita, pero muy precisa. Te ruego que hagas volver el alma de este niño. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué le dice? Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y le recibió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Aleluya. Bendito el Señor. Obra maravillosa, extraordinaria. Gloria al Señor. Milagros. Bendito sea Dios. Pero bueno, aquí podremos ver al profeta. Quiero decirle que el profeta todavía está escondido. Escondido ya, ¿no es cierto?, en la cueva, ¿no? Y también escondido ahora allí en la casa de la viuda donde lo llevó Jehová. Porque aún no recibe orden para que vaya y se presente al rey. Que nos bendiga el Señor. Gloria a Dios. Ahora, veamos qué sucede a continuación con el profeta. Dice aquí: pasado muchos días, ¿no?, ya como 3 años, ¿no?, pasado muchos días, o poco más de 3 años, dice: vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, dice aquí, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grande en Samaria. Bendito sea Dios.
Mire qué grande. Entonces, lo que el Señor aquí, ahora, viene palabra de Jehová para que se vaya de la casa de esa viuda para mostrarse, ¿no es cierto?, allí al rey Acab. 3 años habían pasado. Bendito sea el Señor. Y Elías ahora obedece al mandato de Jehová y allí para hablar directamente cara a cara con el rey. Aquel que lo había buscado, aquel que prácticamente no había dejado lugar donde no lo había perseguido o buscado. Bendito el Señor. Ahora Elías decía a él, ya, avísenle al rey acá que yo estoy acá. Bendito sea Dios. Y allí el siervo del rey dice que allí recibió esta, ¿no es cierto?, noticia. Bendito sea el Señor de Elías. Gloria a Dios para siempre. Y les dice a Abdías se llamaba este siervo, ¿no? Y dice, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Es realmente impresionante, ¿no? Bendito el Señor. O sea que ahora allí Elías estaba completamente, ¿no?, seguro que había llegado, ¿no es cierto?, el momento, el tiempo de poder enfrentarse al rey, pero por mandato de Dios. Bendito el Señor. Entonces dice que allí llega digamos, el momento cuando se encuentran. Bendito sea Dios para siempre. Y dice aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Una de sus palabras cuando se encuentra, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Gloria a Dios. Elías, ¿cierto?, le habla al rey. ¿Cuál era, no es cierto?, su pecado? ¿Por qué había venido, digamos, esta tremenda sequía? Y lo más importante, que lo desafía. No solamente le está, digamos, allí encarando para enrostrarle, digamos, ¿no es cierto?, su pecado, su responsabilidad como rey, conocedor de Dios, de los mandamientos de Dios, y les dice, yo no he turbado sino tú, porque tú has dejado los mandamientos de Jehová y allí has seguido allí a Baal, a los dioses paganos. Bendito sea el Señor. Y le hace ahora, ¿no es cierto?, allí un desafío. Sigamos. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, alabado sea Dios. Que Dios nos llene de su bendita gracia. Y bueno, les dice que vaya y reúna a todo Israel. Y les dice, alabado sea el Señor. Envía pues, dice, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Reúnemelo allí. Gloria a Dios. Que todos vengan. Ahí en el monte Carmelo. Y allí sabemos que allí, ¿no es cierto?, hubo toda una mañana. Porque Elías, ¿no es cierto?, allí les ordenó que allí los profetas de los Baales, ellos clamaran a su Dios, porque allí, ¿no es cierto?, prepararon un holocausto, un sacrificio,
¿no? Allí, digamos, los profetas Baales cortaron el buey y levantaron el altar. Ahí llegaron, ¿no es cierto?, hasta el momento, ¿no es cierto?, que Elías también cortó y también un buey en pedazos, levantó el altar, dice que reconstruyó el altar que estaba arruinado, colocando 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel, gloria a Dios, y dice que allí, ¿no es cierto?, levantó y colocó leña, ¿ah? Y les dio la oportunidad que ellos clamaran a su Dios primero. Pero hasta el mediodía, dice que estuvieron toda la mañana, ¿no?, saltando, dice allí, gritando, y Elías se burlaba: griten más fuerte porque a lo mejor va viajando, ¿ah? A lo mejor, como es Dios, está meditando, bendito sea Dios. Dice que se asajaban su cuerpo con lanceta, chorreaba la sangre, pero hasta el mediodía no hubo respuesta. Y dice ahora Elías, ¿cierto?, él allí fue y ordenó que ese altar que había levantado, con todo su sacrificio allí, ahora que le echaran agua. Que trajeran 3 cántaros de agua. Y empezaran, digamos, a derramarlo sobre el altar. Después dijo: traigan 3 más. Y lo echaron. Traigan 3 más. Alabado sea el Señor. Y allí, la 4ª vez o la 3ª vez, bendito sea el Señor, hasta que llegó el momento, ¿no?, bendito sea Dios, que el agua, digamos, allí prácticamente empapó todo aquello, y aún las zanjas, dice la palabra de Dios, que todo se había llenado de agua. Entonces, ¿cuál era, no es cierto, el desafío? El desafío de Elías era que el Dios que respondiere por fuego, este era ese Dios a quien debían seguir, a quien debían adorar. Y como aquellos profetas no tuvieron respuesta de su Dios, pero Elías dice que hizo una breve oración. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gloria a Dios. Y qué extraordinario cuando dice que termina la oración, cuando pide que envíe, digamos, el fuego, y dice que cae, digamos, el fuego sobre el altar, y dice que quemó todo lo que estaba allí. Aún las piedras, dice la palabra de Dios, lamió el agua todo, completamente. Y allí dice la palabra que todo el pueblo allí gritó, se postró delante de Dios, y dice que Jehová es Dios, Jehová es Dios, bendito sea el Señor. Y Elías en ese día tuvo la mayor victoria, gloriosa, un milagro extraordinario, tremendo, bendito sea Dios. Y aún dice la palabra que ordenó que tomaran a los profetas, degollaron a todos los profetas de Baales, gloria al Señor. Terminaron con esos profetas allí que tenían, digamos, allí, ¿no es cierto?, hechiceros que estaban allí en la mesa, digamos, del rey, bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces vemos nosotros cómo el Señor está usando poderosamente este gran profeta de Dios. Pero para lograr aquello había pasado por muchas cosas. Haberse escondido allí, ¿no es cierto?, en esa cueva, escondido allá en la casa de la viuda, y luego, después, tener esta tremenda victoria. Pero también llega un momento en que él huye, porque la reina Jezabel lo amenaza, y dice la palabra de Dios que por el desierto, allí se fatiga, y no quiere nada más, y dice: basta ya. Y se echó debajo de un enebro, y allí dice que él quería morirse. Cuando se quedó dormido, viene, lo despierta un ángel y le dice que coma pan de una torta cocida que tenía ahí recién, digamos, fresca, y también una vasija con agua. El profeta come el pan, se alimenta, toma el agua, pero dice la palabra, era tanto el cansancio, tanta la fatiga, que se vuelve a dormir. Pero por segunda vez, dice la palabra de Dios, que allí viene nuevamente, le habla nuevamente el ángel,
y allí le tiene ese pan ahí cocido, fresco, y luego el agua nuevamente. Y les dice, come y bebe, porque largo camino te resta. Gloria a Dios. Bendito el Señor. 40 días y 40 noches dice que caminó Elías para llegar al monte Horeb. Gloria al Señor. Que nos bendiga el Señor. Él nos llene de su gracia. Bueno, pero allá fue a esconderse. Llegó al monte a esconderse. Pero ahora, ya no por mandato de Dios, hermano. Aquí hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Él fue a esconderse no por mandato, no porque Dios lo había enviado allí, sino porque Él quiso esconderse allá. Gloria al Señor. Pero bueno, en algún momento, creo que nosotros no somos más que Elías. En algún momento también, ¿no es cierto?, nos sentimos fatigados, cansados, deprimidos. En algún momento nos falta la fe, nos falta la confianza, aunque hemos sido testigos de cuántas cosas gloriosas en nuestras vidas, de respuesta maravillosa, hemos visto la gloria de Dios, pero como humanos, pues, ahí, de carne y hueso, ¿no? Allí también, ¿no es cierto?, muchas veces hemos pasado por ese pasaje, ¿no es cierto?, de quizás porque de miedo, ¿por qué no decirlo también? No solamente de falta de fe, bendito sea Dios. Dios nos bendiga. Pero mire, le voy a decir algo. En todo el trayecto de esta palabra que nosotros tenemos, mientras estaba allí en el monte, Elías fue testigo de ese tremendo milagro, que las aves, ¿no es cierto?, fueran instrumentos en las manos de Dios. Porque así hace el Señor. Dios toma a cualquier, ¿cierto?, digamos, cualquier método o forma, ¿cierto?, de allí cómo, digamos, de alguna manera que nosotros tengamos el favor del Señor. Elías, con eso, en ese pasaje de su estadía allí, él ve la gloria de Dios y está, digamos, confiado que Dios está con él. Luego allí en la casa de la viuda, ve el milagro, como allí, ¿no es cierto?, digamos, el aceite, digamos, y la harina, ¿no es cierto?, se multiplicó y le dio palabra, ¿no es cierto?, que no iba a faltar la harina ni el aceite en la casa de la viuda hasta cuando lloviera, gloria al Señor. ¿Y cuánto significaban? Como 3 años, bendito sea Dios. Y la viuda siguió comiendo allí y alimentándose, y el aceite no bajaba y la harina no menguaba, bendito Dios. Y allí vio el milagro, que en ese niño que se muere, allí él clama y Dios lo resucita. Entonces vemos nosotros que allí Dios está trabajando, Dios está haciendo obra. Aun cuando Él está escondido, Dios está haciendo obra maravillosa. Aleluya al Cordero de Dios. Que nos bendiga el Señor. Entonces vemos nosotros que ahora, bendito sea el Señor, quiero decirle, para ir terminando, allá, bendito sea el Señor en el monte Horeb, bendito sea Dios. Allí, después que Dios, ¿no es cierto?, llega allí, a su presencia llega, y dice la palabra de Dios que Elías recibe una orden. Bendito Dios. Gloria al Señor. Esto es importante, bendito sea Dios. Y por eso es que tengo la palabra del Señor. Aleluya al Cordero de Dios. Y la palabra de Dios, allí cuando llega, ¿no es cierto?, dice que le dice Dios, inmediatamente después que se encontró en ese lugar, bendito sea su nombre, que allí Elías es ordenado por Jehová Dios, bendito sea su nombre. Y la orden de Jehová Dios es muy grande, porque les dice, cuando Elías les dice, solo yo he quedado, porque han derribado tus altares, han muerto tus profetas, y yo solo he quedado. Y Jehová Dios le dice, ahora levántate, sale de aquí, anda y unge allí a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo
hijo de Safat, de Abel Meola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Gloria a Dios. Entonces vemos que aún cuando el profeta estaba en el desierto, pensó que hasta ahí llegaba su ministerio, hasta ahí terminaba su trabajo que le había encomendado Dios. Sin embargo, Dios tenía cosas grandes y extraordinarias que Dios quería hacer todavía con él. Alabado sea el Señor. Y esto, hermano, es lo que quiero en este momento también llevarlo, y aplicarlo a nuestras vidas. Aquí el Señor nos tiene a nosotros también una orden y nos ha dicho el Señor: escóndanse, guárdense, cuídense. Bendito sea Dios. Tomen allí resguardo, precauciones, obedezcan, ¿no?, lo que se está, allí también mandando por las autoridades, con todo lo que nosotros allí tenemos que tomar precaución. Que nosotros no cometamos allí, ¿no es cierto?, alguna imprudencia, y que por la imprudencia nosotros tengamos que lamentar, ¿no es cierto?, el día de mañana algo peor. Por eso, en esta tarde yo le decía al principio que la palabra, cuando le dijo escóndete allí en la cueva, Dios lo quería proteger de algo. Bendito sea Dios. Y no solo protegerlo, allí enseñarle que Él quería, mostrarle su gloria y mostrarle, cosas maravillosas. Y le mostró cómo los cuervos eran allí llevados, mandados por Dios para darle el alimento. Cuando lo llevó a la casa de la viuda, allí le mostró, ¿no es cierto?, el milagro de la multiplicación de ese pan, de esa harina y de ese aceite. Le mostró de la resurrección de ese niño, ¿no es cierto?, que había muerto. Bendito sea el Señor. Allí Dios lo tuvo, escondido, pero Dios estuvo trabajando. Hermanos, hermanas, el Señor nos ordena a nosotros que nos cuidemos, que nos guardemos y que estemos a lo mejor lejos del templo. No nos congreguemos, pero quiero decirle que el Señor está trabajando. Dios se está mostrando allí también, está allí mostrando su poder, su gloria. Dios quiere hacer cosas grandes con su vida, Dios quiere hacer cosas maravillosas con usted, conmigo. Bendito sea el Señor, para que nosotros contemos la grandeza, la maravilla que ha hecho Dios en este tiempo. Así como hoy podemos tener el testimonio del profeta, cómo Dios allí, ¿no es cierto?, hizo obras poderosas con él. Bendito el Señor. No solamente allí los milagros, allí en esa cueva, no solo los milagros en la casa de la viuda, no solamente el milagro allí de que viniera el fuego del cielo para, ¿no es cierto?, para poder reivindicar, ¿no es cierto?, que Jehová era Dios allí para su pueblo Israel, sino también allí Elías le tenía reservado algo más grande para ungir, a estos dos reyes de Siria y de Israel, y para dejar, allí también un profeta que continuaría la obra como Eliseo. Por lo tanto, en esta hora yo le quiero invitar para que usted allí quizás no se deprima, no se sienta, a lo mejor no se canse. Elías 3 años, un poco más. ¿Cuánto llevamos nosotros? 3 meses, 2 meses llevamos. Bendito el Señor. Así que no nos cansemos. Hermanos, sirvamos al Señor allí como lo estamos haciendo. Martes, jueves. Bendito el Señor. Escuela dominical, día domingo. Oración permanente. Bendito el Señor. Allí ocupado usted. Hable del Señor. Donde usted pueda hablar, hable del Señor. No calle. Presente a su Dios. Bendito sea Dios. Dígale que este Dios es Dios de lo imposible, Dios grande, Dios, allí, este Dios se llama Jesucristo, este Dios que fue allí a la cruz, pero resucitó al tercer día y que subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, el Señor Dios le bendiga, aumente su fe, su confianza, allí, ¿no es cierto?, esté, en sus labios, siempre
allí la palabra del Señor, el clamor de Dios. Que Dios bendiga este mensaje, esta palabra, para el Señor Dios Todopoderoso sea la honra y la gloria. Amén. Gracias. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. El día domingo en la mañana tenemos nuestra escuela dominical. A las 11 de la mañana comienza esta escuela, donde también le invito a todos los hermanos allí para que entremos, digamos, en esta enseñanza que el domingo el Señor tiene preparado también para nuestras vidas. Dios, el Señor, de ya nos ayude para que estemos entonces preparándonos para el día domingo en la mañana. Dios desde ya les bendiga. Hermanos, ahora con mucha fe, usted reciba la bendición de Dios que el Señor nos entregará. Padre bendito, Padre Santo Celestial, te damos gracias, Señor, porque hemos estado en esta tarde una vez más en este bendito servicio, Señor, donde hemos podido, amado Dios, escuchar en especial tu bendita palabra. Señor, donde usted nos ha llamado, amado Dios, allí también para que nosotros perseveremos, Señor amado, Señor, especialmente en la obediencia, como lo hizo, Señor, Elías. Señor, no hacía nada si no recibía el mandato de Jehová. Señor, y todas las cosas, Señor, allí tienen siempre un propósito bueno para nosotros, así como lo hizo con Elías. Aún allí, Señor, en esa cueva, allí vio su provisión. Allí tenía, Señor, el sustento. Nosotros, Señor, somos también hijos suyos, y el Dios de Elías eres tú también, el Dios nuestro. Por eso, no faltará jamás el sustento. Allí como también la obra gloriosa del milagro que hiciste, Señor, allí con la casa de la viuda. Señor, donde allí multiplicaste la harina, multiplicaste el aceite, Señor, y esa viuda comió quizás 3 años allí, Señor, también. Alabado sea Dios, Señor, porque usted entregó una palabra, Padre mío, de confianza, de fe, porque cuando usted habla, Señor, siempre su palabra se cumple. Por eso, gracias por eso, la obra poderosa, maravillosa que hizo allí, Señor, de que el fuego del cielo fuera derramado sobre aquel holocausto que levantó Elías, Señor, para mostrar, Señor, que tú tienes el control. Amado Dios, tú, Señor amado, eres el Dios que da la lluvia y que también, Señor, tiene
Padre amado, poder sobre el fuego. Aleluya al Cordero. Por eso su promesa es, Señor, que no tengamos miedo ni temor. Señor, cuando pasemos por el fuego no nos quemará, si pasamos por las aguas no nos ahogaremos. Aleluya. Señor, ayúdenos a perseverar, Señor, en este tiempo donde tú nos tienes ordenado a permanecer en nuestros hogares, Señor, a no ser por fuerza mayor, solamente para salir, Señor amado, porque es tiempo de peligro, tiempo, Señor Jesús, donde usted nos ha mandado que nos guardemos, que nos cuidemos. Oh Dios, bendiga a tu pueblo, bendiga a tu iglesia, guarda a nuestro obispo, guarda a su esposa, guarda a su familia. Señor, guarda nuestro país, tenga misericordia de nuestro país, de nuestra región, de nuestra ciudad de Coquimbo. Señor, bendiga a todos tus hijos, tu pueblo, haga misericordia. En especial te ruego, Señor, por mi hermano Germán Castillo. Señor, que él seguramente ya fue operado hoy día, de ese accidente que tuvo de su mano y su brazo. Tenga de él misericordia para restaurarle, para sanarle. Mi Dios, rogamos, Padre, ahora que nos despida con su bendición. Se lo ruego por Jesucristo, mi bendito Salvador. Amén. Damos la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Amén.